Son 1. Muy bien, o sea que participan en el fenómeno de la fase 1. De ahí el grupo 2. Beta adrenérgicos, muy bien. De ahí. Claro. Que están relacionados generalmente con el ion potasio. Y el último grupo de calcio. Muy bien, entonces de acuerdo a lo que se ha explicado ahorita, en la clasificación de Bowen-Williams tenemos 4 principales grupos. El grupo 1, que son los bloqueantes de canales de sodio. El grupo 2, beta adrenérgicos. El grupo 3, fármacos que prolongan la duración del potencial de acción y el periodo refractario. Y el grupo 4, que como ya mencionamos, son los que bloquean el canal de calcio de tipo L, que son voltaje dependientes. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica de cada uno de los fármacos? Bueno, en el caso del grupo 1, que son bloqueadores de los canales de sodio, cambian el potencial de umbral o potenciales más positivos y disminuyen la pendiente de despolarización de la fase 4. Dentro de los grupos hay 3 subgrupos, 1A, 1B y 1C. ¿En cuál grupo está la lidocaína? ¿1A, 1B o 1C? 1B. ¿Y quién es la 1A? Quinidina. Y nos falta el 1C, que es. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los grupos 1A, 1B y 1C? Y creo que esta imagen de Golan lo representa con mayor facilidad para comprender. Si ustedes ven, en el caso del grupo o clase 1A, la repolarización es prolongada, o sea, prolonga la repolarización, que sería la fase 3, ¿verdad? La fase 3 es reprolongada. En la clase 1B, que son los más utilizados, por ejemplo la lidocaína, la repolarización es acortada. Y en la clase 1C, al final sí hay un recorte, pero la duración no es más significativa. Entonces generalmente recaemos en el grupo de la clase 1B, de los antiarrítmicos. De ahí tenemos la clase número 2, los antiarrítmicos tipo 2, que son los antagonistas de beta bloqueantes. Estos disminuyen la inclinación de la fase 4 del potencial de acción, deprimiendo o suprimiendo el marcapasos normales y anormales. O sea que evita cuando hay un infarto y generalmente se genera un extrasístole, por decirlo así, que genera, se me ha olvidado la palabra, bueno, pero la idea es que estos impulsos eléctricos anormales son los que se moderan a través de los antiarrítmicos grupo 2. Prolongan la repolarización, que aumenta el periodo refractario del nodo aurículo-ventricular, y suprimen el automatismo anormal en miocardio despolarizado. Por eso generalmente estos fármacos son útiles para las taquicardias. Suprimen la actividad postpotenciales precoces y tardíos, esa es la palabra que buscaba, postpotenciales, e impiden la taquicardia producida por el ejercicio del estrés, disminuyen la frecuencia cardíaca y el tono simpático. El grupo 3, que son los que la amiodarona, sotalol, que generalmente aumentan el periodo refractario, que están relacionados con el ion potasio, pero no todos, prolongan la duración del potencial de acción cardíaco, la meseta y la repolarización, prolongan el periodo refractario sin modificar la velocidad de conducción, suprimen la reentrada por prolongación de la longitud de ondas, y la amiodarona es el más utilizado y uno de los antiarrítmicos más eficaces. ¿Por qué? Porque la amiodarona es uno de los más eficaces. ¿Qué dijimos que era pleiotropismo? Muy bien, entonces ahora que ya sabemos qué es el pleiotropismo, que tiene varias acciones, hay que decir cuáles son las acciones que hacen que la amiodarona sea más efectiva. ¿Perdón?
No. Ajá. Sí, ajá, sí. Así es, porque tiene varios mecanismos de acción y eso hace que la amiodarona sea uno de los fármacos más potentes. ¿Pero qué limita la acción de la amiodarona? ¿Qué decimos nosotros? Ah, sí, tenemos la amiodarona, pero ups, qué peligroso es. ¿Qué sería lo peligroso de la amiodarona? ¿Perdón? De acuerdo, los efectos adversos, ¿cuáles son? Mauricio. Hiper e hipotiroidismo, o sea que es incierto la respuesta que la persona puede tener con respecto a la glándula tiroides y eso afectar la eficacia farmacológica de la amiodarona. Generalmente la amiodarona es el más eficaz cuando tenemos taquicardias supraventriculares, pero también el sotalol es una buena opción, pero generalmente la amiodarona es más efectivo. Y el grupo 4, que son los bloqueadores de canales de calcio, estos tienen una especial afinidad por el canal en estado abierto o inactivo, disminuyen la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular, principalmente en presencia de taquicardias, o sea que ya estamos mencionando que dos grupos son ideales para las taquicardias ventriculares, como son el grupo 2 y el grupo 4. Disminuyen la pendiente de la fase 4 de potenciales de acción automáticos y suprime las arritmias por automatismo anormal. Y entonces tenemos el primer caso clínico. Eso solo era para ubicarnos hacia dónde vamos. Entonces tenemos un paciente que acude a la consulta con una presión arterial de 170-105 y refiere haberse tomado la presión en varias ocasiones en el último mes y mantener valores parecidos. En el electrocardiograma aparece una taquicardia supraventricular paroxística, por lo que hay que tener precaución antes de administrarle uno de los siguientes fármacos antihipertensivos: verapamilo, diltiazem, propanolol, sotalol y nifedipino. ¿A cuál de ellos se refiere y por qué? Vamos, veamos uno por uno. Verapamilo. ¿Qué es el verapamilo? ¿Qué es el verapamilo? ¿Quién sabe ahí atrás? ¿Perdón? Un antagonista de canales de calcio, o sea que cierra los canales de calcio tipo L. Sería dentro de la clasificación de los antagonistas de canales de calcio. ¿Cómo clasificamos al verapamilo? No, dentro de la misma familia, sería no dihidropiridina. O sea, recuerden que los antagonistas de canales de calcio se dividen en dihidropiridinas y no dihidropiridinas. O sea que el verapamilo es no dihidropiridinas. ¿Cuál es el tejido donde hace mayor eficacia el verapamilo? ¿Perdón? A nivel del corazón, sí. O sea que ¿cuáles son los fármacos que actúan para las arritmias cardíacas de los bloqueantes de calcio? Solo son dos: verapamilo y diltiazem. Y los demás, que son dihidropiridinas, son vasodilatadores. Un ejemplo de dihidropiridinas, Evelyn. Nifedipino, el famoso Adalac oro. El famoso Adalac es un vasodilatador. O sea que si yo voy a indicar nifedipino, va a ser para hipertensión. Y si voy a indicar verapamilo, si bien es cierto, le pega un poco al músculo liso vascular, pero su preferencia es en tejido cardíaco a través de la transmisión eléctrica, que lo utilizamos principalmente en las arritmias cardíacas y, como habíamos mencionado anteriormente, en las taquicardias supraventriculares y ventriculares. Entonces, verapamilo, yo creo que le pega. Vamos al segundo, diltiazem. ¿Qué es el diltiazem? ¿Qué es el diltiazem? Diltiazem. Ahora busquen en el celular qué es el diltiazem. ¿Qué es el diltiazem? 。 . 。 . 。 . 。. 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
¿Qué es? A ver, ¿quién lo consiguió ya? Diltiazem. Entonces, ¿por qué me están diciendo benzodiazepina? Ah, ya. Perdón, es que la edad me hace... Va. Entonces es un antagonista de calcio. Sí. Tiene taquicardia, diltiazem le pega también a las taquicardias supraventriculares, pero con poca eficacia o una eficacia reducida sobre la presión arterial. Propanolol. Dijimos que el propanolol es beta bloqueante. ¿Cuáles son los efectos adversos de los beta bloqueantes? Efectos adversos de los beta bloqueantes. ¿Perdón? Sí, a nivel cardíaco bloqueo, cuando principalmente se combina con un bloqueante de calcio. Otros efectos adversos. Hipotensión, muy bien. Recuerden que todos los fármacos relacionados con su uso generalmente generan esos efectos adversos. Si son antihipertensivos, pues el efecto adverso va a ser hipotensión. Muy bien, ¿qué más? Pacientes asmáticos. Producen vasoconstricción. Están relacionados con vasoconstricción. Con los triglicéridos. ¿Aumentan o disminuyen los triglicéridos? Aumentan los triglicéridos. ¿Por qué aumentan los triglicéridos? Les tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué hace el receptor beta a nivel hepático? Aumenta la liberación de VLDL. Así es, muy bien. Entonces no es el propanolol y tampoco diría yo que es el sotalol. Entonces tendría que ser el nifedipino. ¿Por qué? Sí, generalmente en las taquicardias puede ser contraindicado el nifedipino en forma específica. Entonces, cuando nos referimos a qué antihipertensivo debemos de tener precaución, pues definitivamente tiene que ser a la nifedipina, a pesar de que es un bloqueante de calcio, pero generalmente no se utiliza cuando ya está instaurada una taquicardia como tal. No tiene efectividad terapéutica. Muy bien, vamos al siguiente caso clínico. El siguiente, ¿preguntas? ¿Vamos bien? Vamos repasando de un solo. Perdón, ¿y cuáles son los efectos adversos de los bloqueantes de calcio? Ya, cardíaco ya sabemos, bloqueo. Gastrointestinales, ¿cuáles? Mareos, náuseas son más frecuentes. ¿Perdón? Estreñimiento, sí, ¿qué más? También a nivel neurológico, hasta convulsiones están documentados que tienen los bloqueantes de calcio. O sea, son efectivos, son de gran utilidad, pero tampoco, recuerden que ningún fármaco no puede provocar daño. Todo depende de la dosis que le demos, puede provocar daño. Muy bien, entonces tenemos el segundo caso. Una mujer de 80 años en tratamiento con digoxina y furosemida por su insuficiencia cardíaca, comienza con anorexia, náuseas y vómito. En el electrocardiograma se aprecia un descenso del segmento ST, que dijimos que significaba un descenso, un supra o infradesnivel del segmento ST. Infarto, supra o infradesnivel del segmento ST. ¿Y qué significa el segmento ST en la fisiología de la transmisión eléctrica cardíaca? Despolarización de los ventrículos, perdón, ya iba a decir aurículas, de los ventrículos. Entonces dice que hay un descenso del segmento ST con cavidad superior, o sea, baja, y de ahí acortamiento del QT, o sea, el QT está acortado, o sea, hay una aceleración en la transmisión eléctrica en el QT. Eso ya nos dice algo no cuaja con infarto de miocardio, porque generalmente en el infarto de miocardio vamos a ver que el QT se amplía y extrasístoles ventriculares, o sea que ahí por un nodo está aventando de más un impulso eléctrico. ¿Qué tratamiento de los siguientes no está justificado? Fenitoína, marcapaso temporal en caso de bloqueo sintomático, aumentar la dosis de furosemida, añadir potasio y suspender el digital durante 2 a 3 días. Lo que no les hemos mencionado, y quiero hacer la aclaración, que hemos mencionado que de acuerdo a Baut hay 4 grupos de antiarrítmicos y otros. Entonces, en el otro, uno de los fármacos que utilizamos como antiarrítmicos es la digoxina.
La digoxina es ideal para las taquicardias supraventriculares. Entonces estoy hablando de un antiarrítmico que utilizamos específicamente cuando hay un caso de insuficiencia cardíaca, porque la digoxina ayuda a disminuir la sintomatología relacionada al cansancio en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, díganme cuál sí va. Porque hay 4 que no y una que sí. ¿Cuál es la sí? ¿Cuál sí es la que va? Sí, así es. Es una intoxicación digitálica. Entonces, ¿cuál es la que va? Sí, suspender el digital durante 2 o 3 días porque el paciente tiene la característica típica de la intoxicación digitálica. Descenso del segmento ST con cavidad superior, acortamiento del QT y extrasístoles ventriculares. O sea, está ante una intoxicación digitálica. ¿Por qué lo demás no? ¿Por qué? La furosemida aumenta la excreción de sodio. También puede afectar la concentración de potasio, al igual que el potasio. Y el potasio aumenta el efecto adverso de la digoxina, porque aumenta la unión de la digoxina a su receptor. Entonces es una intoxicación, es un efecto adverso relacionado a una interacción farmacocinética, porque la intoxicación de digitálicos depende de la concentración de potasio a nivel sanguíneo. O sea que la hiperpotasemia es la que va a estar relacionada con la intoxicación. Entonces descartamos C y D. La A, fenitoína. ¿Qué es la fenitoína? Lo acabamos de ver en la fármaco 1. Bueno. Bloqueantes del canal de sodio. Pero ¿cómo se clasifica la fenitoína? A nivel hepático. Junto con la carbamazepina, la fenitoína, fenobarbital también, perdón, se me olvidaba. Inductores metabólicos. O sea que aumenta el metabolismo. Eso quiere decir que ¿cuál sería la interacción entre digoxina y fenitoína? Posiblemente esté relacionado con el efecto adverso y aumente la intoxicación, porque la fenitoína puede aumentar el metabolismo o puede disminuir el metabolismo de algunos fármacos. Me atrevería a decir que de seguro disminuye el metabolismo de la digoxina y está relacionado con el efecto adverso que estamos presentes aquí, pero eso hay que revisarlo. La digoxina es uno de los fármacos que tiene mayor cantidad de interacciones, igual que la warfarina, que es la que vamos a examinar, por cierto, esta semana. Entonces son de los fármacos con mayor interacción y no les voy a mentir, no me sé todas las interacciones y es mejor revisar la tabla cuál es la interacción que provoca. Entonces por eso descartamos, y el marcapaso temporal en caso de bloqueo sintomático podría ser una opción, pero no hay bloqueo. Sí, no hay bloqueo, entonces suspender el digital porque estamos ante una intoxicación digital e investigar cuál es la causa. ¿Vamos bien? Vamos al siguiente caso. Lo de vasodilatadores solo traigo este caso y luego vamos a pasar ya a lo que es lo que actúan en la hemostasia. Muy bien, un paciente con angina de esfuerzo crónica. ¿Qué sería angina de esfuerzo? Dolor de pecho ante hacer ejercicio, por ejemplo, subir gradas. Entonces tenemos una angina de esfuerzo. Sí, quise traer otros casos, pero es que eran ya casi los casos que vamos a ocupar en la discusión de antihipertensivos. Entonces traje pero también tenemos un taller que vamos a hablar sobre las patologías de isquemia a nivel cardíaco. Pero bueno, cualquier duda me avisan y yo lo explico. Dice que presenta una broncopatía con broncoespasmos y claudicación intermitente a nivel cardíaco. Toma verapamilo, medicación que inició hace 4 días
y refiere un fuerte estreñimiento. ¿Cuál es la posible causa y el tratamiento? ¿Cuál es la posible causa y el tratamiento? O sea que no veamos la patología en este momento, porque la patología está siendo, digamos, bien y manejada. Entonces, tenemos enfrente un efecto adverso. Y creo que Gloria, ¿o cómo es que se llama usted? ¿Sí, usted? No, la que está atrás. Sí, usted. ¿Cómo? Andrea, perdón, Andrea. Andrea, usted dijo que los bloqueantes de calcio, ¿cuáles eran los efectos adversos? Generalmente el verapamilo es el que provoca gran estreñimiento. Los demás sí pueden provocar, pero específicamente este no. Y vuelvo a preguntarles a ustedes, que lo hice en la misma pregunta al grupo que estuvo conmigo, ¿por qué los bloqueantes de calcio no afectan la fibra muscular estriada, sino que solamente los músculos lisos? ¿Por qué? Sí, diferente canal, y uno depende de la concentración de calcio intracelular y otro extracelular. Entonces, eso limita que tenga un efecto a nivel de la fibra muscular estriada. Entonces, el músculo intestinal es músculo liso y puede ser también afectado por el verapamilo y generar una disminución del peristaltismo. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento ante lo que es el estreñimiento provocado por el verapamilo? Cambia. Pero, y vamos a ver, nifedipino, otro bloqueante de canal de calcio. ¿Qué dicen ustedes? No, está bien, gracias por mencionar. Hay que ver las opciones. Tiene angina de esfuerzo crónica, y el nifedipino podría tener efecto en la coronaria. Posiblemente sí, aunque siempre el bloqueante de calcio tenemos el riesgo que pueda provocar estreñimiento, aunque no de la forma en como lo provoca el verapamilo. Sí, me parece que puede ser una opción. Podríamos poner un beta bloqueante como el metoprolol, que de los beta bloqueantes, el sotalol, propanolol, atenolol, de todos los que terminan en LOL, el que tiene mayor eficacia a nivel cardíaco es el metoprolol. Lo vamos a aprender en la discusión. Entonces, podríamos cambiar el tratamiento en este paciente a un bloqueante bloqueante beta adrenérgico. Allá dice categóricamente no. ¿Por qué? Sí, usted. Así es, podemos matar al paciente, porque le estamos dando un beta bloqueante que generaría un antagonismo en los receptores beta 2, y por lo tanto eso sería un problema, ya que el paciente reporta broncopatía con broncoespasmo, y ya sabemos que los pacientes asmáticos están contraindicados. No es una contraindicación absoluta, pero sí es una contraindicación relativa el uso de los beta bloqueantes. Por lo tanto, el metoprolol no debería de ser una opción en el tratamiento de este paciente, o deberíamos de evitarlo completamente. Muy bien, vamos al caso 4. Pero si quieren, antes de ver el caso 4, repasemos un poco de los fármacos. ¿Qué es hemostasia? ¿Hemostasia qué sería? Allá atrás. Aaron, ¿qué es hemostasia? ¿Perdón? Los mecanismos fisiológicos que sirven para impedir el para contener la sangre dentro del vaso sanguíneo. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se utilizan para mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos? A ver, un mecanismo. Vale. La agregación plaquetaria, la cascada de coagulación y... Vale, vamos bien, solo le falta uno, en orden. Plaquetas, agregación la formación del tapón fibrinol. Entonces, los fármacos que actúan
para disminuir este efecto fisiológico para contener la sangre en el vaso sanguíneo, vamos a tener la misma objetivo terapéutico. Si una forma de contener la sangre en el vaso sanguíneo es la agregación plaquetaria, entonces los fármacos que actúan en esa función son antiplaquetarios. En la formación de coágulo serían fármacos anticoagulantes, y en la formación de la fibrina, ya el tapón plaquetario sólido, sería fibrinolíticos, o sea que actúan deshaciendo la fibrina. Entonces son tres grandes grupos: antiplaquetarios, anticoagulantes y antifibrinolíticos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las fisiológicamente las sustancias quimiotáxicas que llaman a la agregación plaquetaria? ¿Cuáles son las sustancias que llaman a la agregación plaquetaria? ¿Perdón? Prostaglandinas, ¿qué más? ¿Perdón? Factor tisular, sí, muy bien. ¿Qué más? Tromboxano A2. ¿Qué más? ADP, así es. Entonces los fármacos que actúan hacia las plaquetas van a inhibir estos factores. El principal que utilizamos es el ácido acetil salicílico, o comercialmente la aspirina. Este inhibe la síntesis de prostaglandinas, inhibiendo la COX. Entonces disminuye la agregación plaquetaria, y su efecto suele durar de 7 a 10 días. ¿Cuánto es la dosis mínima que buscamos para realizar su efecto antiagregante plaquetario? 81 miligramos al día. Es la dosis mínima. Y ustedes ven que en base a eso, Bayer, que tenía la patente de la aspirina, del ácido acetil salicílico, sacó cardioaspirina, que era solamente ácido acetil salicílico en 81 miligramos. Cuando queremos que el ácido acetil salicílico tenga efecto antiinflamatorio, ¿cuál es la dosis? ¿Perdón? ¿Cuánto es la dosis? 500 miligramos en la tableta, y en niños 100 miligramos. Muy bien. Efectos adversos del ácido acetil salicílico, además de que puede provocar hemorragias. Así es, efectos gastrointestinales o el efecto a nivel renal. ¿Cuál es? Mínima. La bibliografía dice 75. Si la bibliografía dice 75, vamos a tomar ese como parámetro. Pero bueno, 81 sabía yo, a menos que haya cambiado y hayan visto que es eficaz todavía 75. Pero sí, yo sabía que era 81, pero si la bibliografía dice 75, nos quedamos con 75. Muy bien, pero me quitó la pregunta de la boca de la lengua. Los otros efectos gastrointestinales, sí. Gastrointestinales. ¿Cuál es el renal? Disminuye las prostaglandinas y por lo tanto disminuye el aporte sanguíneo a nivel renal, y está relacionado con insuficiencia renal a largo plazo, con el uso de AINES. Muy bien, sigamos con los antiplaquetarios. Está el dipiriramol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Qué hace la enzima fosfodiesterasa? Así es. Y entonces, ¿para qué sirve el GMP cíclico? Bueno, el GMP cíclico sirve para la quimiotaxis en este caso. Entonces disminuye la agregación plaquetaria al impedir la agregación de AMP cíclico. Suele usarse con warfarina, útil para inhibir la formación de trombos en válvulas cardíacas protésicas, y es un vasodilatador, y en forma paradójica puede inducir angina. De ahí tenemos los segundos antiplaquetarios más utilizados: la triclopidina, clopidogrel y prazosin, que inhiben de forma irreversible la vía del ADP. Entonces se observa un efecto de 8 a 11 días. Perdón, que ahí se me fue cuando copié. Prevención de secundaria de derrames cerebrales trombóticos en intolerantes a ASA, en combinación con ASA para potenciar el efecto antiagregante, y está relacionado con neutropenia, trombocitopenia y púrpura trombocitopenia. De ahí los anticoagulantes.
Recuerden que en la coagulación hay una vía directa, una vía indirecta, pero que al final todo tiene una vía común, que es el factor 10 activado. Entonces, la warfarina es un antivitamina K. ¿Por qué hace la vitamina K dentro de los factores de coagulación? $27.910. 27.910. Sí, 27.910. O sea, si nosotros inhibimos la biotransformación de la vitamina K, estamos inhibiendo el factor 2, 7, 9 y 10, que son los que están relacionados con la vitamina K. Entonces la warfarina, ese es su mecanismo de acción. Sirve para profilaxis y tratamiento de embolia pulmonar, flebotrombosis, embolismo, infarto miocardio, embolismo sistémico relacionado a fibrilación auricular y enfermedades cardíacas con daño a válvula cardíaca o prótesis. Los efectos adversos es un síndrome de embolización de colesterol, necrosis cutánea, hemorragias, reacciones de hipersensibilidad, síndrome de compartimiento y alopecia. Algunas que necesita monitoreo. ¿Cómo se monitorean los anticoagulantes? Tiempo de TPT o TP. Así es. ¿Qué va aquí? ¿TP o TPT? TP. Muy bien. Altamente interacción. Recuerden que mencionamos que la warfarina, al igual que los anticonvulsivantes, son fármacos que tienen alta interacción y se debe de revisar en la tabla cuál es el listado y qué provoca la interacción de cada uno de los fármacos. La warfarina es uno de ellos. Y el antídoto de la warfarina es el plasma congelado fresco. ¿Qué es el plasma congelado fresco? Bueno, y la vitamina K también, ¿verdad? El plasma congelado fresco son los factores de coagulación que contiene la sangre. Entonces, eso es lo que contiene principalmente la sangre. De ahí, miren, a mi grupo ya le estoy cobrando cada vez que ven los celulares. Y ustedes saben, ¿verdad? Sí, Clarisa ya me pagó 5 centavos. Entonces, cada vez que ven los celulares les cobro 5 centavos. Muy bien. Heparinas. Las heparinas también son anticoagulantes. Las heparinas sirven para la prevención y tratamiento de la embolia pulmonar, flebotrombosis profunda, trombosis cerebral, trombos ventricular izquierdo, prevención del embolismo sistémico, cirugía de corazón abierto, coagulación intravascular y mantiene permeables la permeabilidad de los catéteres. Comentarles que mi papá, cuando jugaba fútbol, le dieron una gran patada y se le hizo una trombosis venosa profunda y estuvo heparinizado específicamente con este fármaco, que es específicamente ideal para la flebotrombosis, que es el trombo en las venas. Los efectos adversos, como son todos estos fármacos, provocan hemorragias, reacciones de hipersensibilidad, hematoma subdural y aumento de los niveles de la aminotransferasa hepática. Hay una mayor incidencia al utilizar la heparina de trombocitopenia, los antihistamínicos, los glucósidos cardíacos, la nicotina y la tetraciclina contrarrestan el efecto de la heparina, mientras que las cefalosporinas, las penicilinas, los anticoagulantes orales e inhibidores de plaquetas aumentan su efecto. O sea que si lo combinamos con warfarina, el efecto se potencia, porque la warfarina es tomado y la heparina es inyectado, porque tiene un alto peso molecular. Hay que desalentar el uso de plantas como donquihua, ajo, jengibre y ginkgo, entre algunas otras, porque está relacionado con mayor riesgo de sangramiento. Hay otro grupo de heparinas que son de bajo peso molecular. Estas de bajo peso molecular, la ventaja que tienen es que no necesitan que tengan supervisión de su efecto, porque estas pueden ser de uso domiciliar. De ahí el resto es casi lo mismo. Entonces, ¿cómo hacen su efecto las heparinas? Ustedes pueden ver aquí la heparina, efecto sobre la trombina. ¿Qué es la trombina? Ajá.
Muy bien, entonces la heparina se une a la trombina y a antitrombina. La antitrombina es una molécula que contrarresta el efecto de la trombina. Entonces, cuando se une en la antitrombina 3 con la trombina y la heparina, acelera hasta 1000 veces el efecto de esta reacción y por lo tanto evita el factor de coagulación. Y ese es principalmente el mecanismo de acción. Entonces, ¿qué hacen las heparinas de bajo peso molecular? Entonces, las de bajo peso molecular pueden inclusive tener una unión más lábil a lo que es la trombina o inclusive el factor 10 activado y acelerar este efecto sin esa aceleración tan rápida. Igual los otros mecanismos como el Xarelto, los inhibidores selectivos del factor 10 activado o los inhibidores directos de la trombina, que son el argobatran, digabitran, la lepirudina, decipuridina y vivalirudina, que son algunos de los fármacos que vamos a ver ahora, como ahora que se utiliza mucho el Xarelto, porque tiene menos efectos adversos. Como ustedes pueden ver, no es tan pronunciado el efecto que hace la heparina al acelerar el efecto de la antitrombina. Entonces, bueno, aquí estamos todavía con el Fondapirux, que es una heparina de bajo peso molecular que se ha clasificado como inhibidor selectivo del factor 10 activado, que sirve para la profilaxis y tratamiento de la flebotrombosis. También produce anemia y es un pentasacárido de 5 carbohidratos esenciales necesarios para unirse a la antitrombina 3. Y el rivaroxaban, que es el Xarelto, perdón que yo estoy dando el nombre comercial, es el rivaroxaban, que también sirve para la prevención de tromboembolismo y flebotrombosis, disponible en formulación oral, eliminados por metabolismo hepático, excreción renal, y debe administrarse en dosis reducida. De ahí los inhibidores directos de la trombina, como la iudirina, lepuridina, deciruridina y vilarudina, que están relacionados también con las babosas, las que se sanguijuelas, gracias, sanguijuelas. Es casi lo mismo, pero entonces estas sanguijuelas, cuando se agarran de la piel, tienen un anticoagulante, que es este. También tenemos el argotravam y digabitram, que también son inhibidores de la trombina. Y de ahí los fibrinolíticos, que únicamente lo que hacen es que activan a la plasmina, que acelera la degradación de la fibrina. Entre los antitrombóticos tenemos los que activan en forma proteolítica el plasminógeno para formar plasmina, la cual se dirige a la fibrina a productos de degradación de la fibrina. Entre esos tenemos la streptocinasa, como lo dice su propio nombre, se origina de una bacteria. Entonces generalmente solo lo podemos utilizar una vez, porque si no puede haber reacciones posterior a su uso. También, generar también anticuerpos. También activador de plasminógeno recombinante, tecneplasa y reteplasa han sido modificados para su eficacia terapéutica. Entonces estos son utilizados en el infarto de miocardio, trombosis arterial, flebotrombosis y intraarterial e intravenosa. Hoy sí, ya que repasamos los fármacos que están en la hemostasia, ahora veamos el caso clínico. Es un paciente de 58 años que acude a urgencia por dolor retroesternal opresivo, o sea, dolor de pecho, de unas 6 horas de evolución con irradiación al brazo izquierdo. Cuando el dolor de pecho se irradia al brazo, ¿qué le indica? Infarto. Estamos ya con solo la anamnesis de que tiene un infarto. Refiere náuseas y vómito alimentario y tiene una hipertensión de 150/100. Se encuentra normohidratado y con sudoración profunda. Los datos analíticos demuestran una leucocitosis, una elevación de los leucocitos, función renal normal y una creatinina de la fracción MB de 955 unidades internacionales y lo normal es 109, o sea que tiene una elevación de la creatina MB, y eso indicaría infarto.
Y el electrocardiograma es un ritmo sinusal, o sea, está presente P, una frecuencia cardíaca de 53, o sea, bradicardia, una onda Q en D3 y ABF con elevación del segmento ST. O sea que estamos ante un infarto y una negatización de T, que son signos electrocardiográficos de infarto. ¿Hacia dónde debe de estar orientado el tratamiento? De los fármacos que acabamos de ver, antiagregantes, anticoagulantes o fibrinolíticos. ¿Perdón? No. Podría ser una opción terapéutica, pero ¿cuál sería la opción terapéutica aquí? Fibrinolíticos, porque vamos a suponer que hay un tapón plaquetario y hay que destaparlo. Y hay que destaparlo lo más pronto posible. Y para eso utilizamos fibrinolíticos. Pero vamos a ver cuánto tiene: 6 horas de evolución. Los fibrinolíticos pueden hacer su efecto con eficacia hasta 6 horas de evolución. O sea que si queremos dar fibrinolíticos, estamos en el tiempo límite para hacerlo y poder destaparlo. Pero ¿cuáles son los riesgos de los fibrinolíticos? Hemorragias y también reacciones. Entonces, a él, en un infarto de miocardio, eso le tocaría, específicamente. Muy bien, preguntas sobre los fármacos de la hemostasia. ¿Qué nos falta? Mi clase, ¿verdad? Ahorita. Hipolipemiantes. Nada de hemostasia, ¿se comprendió? Sí, entonces, más o menos. Entonces, hagamos un repaso. ¿Qué horas son? Perdón. Pues puya, entonces, y eso que comenzamos cabalito a las 7. Bueno, y no se ve nadie. Pues sigamos, sigamos. Entonces, hablamos de los fármacos que actúan en la hemostasia. Dijimos que los que actúan en la hemostasia son 3 principales grupos: antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, fibrinolíticos. Los antiplaquetarios actúan ¿dónde? En las sustancias quimiotáxicas. ¿Cuáles son las sustancias quimiotáxicas? ¿Qué forma el COX? Tromboxano. Tromboxano A2 es el quimiotáxico más potente. ¿Dónde trabaja el clopidogel? ¿Andrea? Hoy sí ya me aprendí su nombre. Andrea. ¿Dónde trabaja el clopidogel? ADP. En la formación de ADP. En la formación. Dipiridamol. Fosfodiesterasa para la formación de AMP cíclico. Muy bien, esos son los antiagregantes plaquetarios. De ahí están los anticoagulantes, o sea que evitan los factores de coagulación. Los anticoagulantes orales, ¿cuál sería? No, esos son inyectados, son parenterales. La warfarina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Antivitamina K. Muy bien. ¿Y la heparina, cuál es el mecanismo de acción? No, acelera. Antitrombina 3. Une la antitrombina 3 con la trombina y acelera esa reacción hasta 1000 veces. Y eso evita los factores de coagulación. Entonces se ve esa aceleración en ello. De ahí dijimos que habían otros que siempre actuaban, por ejemplo, en la trombina de forma específica o en el factor 10 activado, como por ejemplo el rivaroxaban, las heparinas de bajo peso molecular, Fondaxius, también que tienen casi este mismo mecanismo de acción, y los antitrombina, que por ejemplo sería la livarudina. Entonces después vimos que los fibrinolíticos actúan principalmente acelerando ¿qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fibrinolíticos? Transformar plasminógeno en plasmina para deshacer los puentes de unión de la fibrina. Pero esto solo actúa en las primeras 6 horas.
Y los efectos adversos son hemorragias y reacciones alérgicas. Muy bien, ahora vamos a la última clase, hipolipemiantes. Tenemos una mujer de 65 años, bueno, en forma general, con respecto a los que actúan en la hemostasia, todos producen hemorragia, todos sin excepción, es el efecto adverso. ¿Cómo medimos que nos adentramos a un efecto adverso con el uso de estos fármacos? Por ejemplo, en los anticoagulantes, con el TP y TPT. ¿Qué es eso? Protombina y tiempo parcial de tromboplastina. Muy bien. Ahora sí, vamos con el último tema. Mujer de 65 años, diabética con antecedentes de hiperlipidemia grave, que recibe tratamiento de 900 miligramos al día. Aquí sería genfibrosilo y atorvastatina 80 miligramos al día. ¿Cuándo debería administrarse los fármacos citados? De alguna otra manera, cuando lo estaba diseñando se me olvidó poner genfibrosilo. Entonces la paciente tiene genfibrosilo y atorvastatina. ¿Qué es la atorvastatina? Y de acuerdo a la clasificación de las estatinas, ¿cómo se clasificaría la atorvastatina? Junto con rosuvastatina. Eso significa que tienen un efecto potente frente al resto de la familia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas, me dijo? Así es, muy bien. Y el genfibrosilo a 900 miligramos. ¿Cómo actúa el genfibrosilo? ¿Cómo actúa el genfibrosilo? Si es un fibrato, así es. ¿Cómo actúa? ¿Mecanismo de acción? PPA. ¿Qué hacen estos receptores? Así es, o sea, actúa a nivel genético principalmente y modula el azúcar o el azúcar en la sangre, o sea, la glicemia, y los lípidos de forma específica. Muy bien, ¿cuándo administramos fibratos y estatinas juntos? ¿Cuándo lo hacemos? Uno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuándo damos genfibrosilo y atorvastatina juntos? No, es que la pregunta es ¿cuándo lo vamos a dar? ¿Perdón? No lo que provoca, no, ¿cuándo damos genfibrosilo y una estatina juntos? Ajá, así es. Y también diría yo niveles altos de colesterol y triglicéridos. También para acelerar la disminución de forma más brusca, de forma específica. Muy bien. En base a eso, en el caso anterior, la mujer acude al servicio de urgencias con un cuadro de debilidad y cansancio en miembros inferiores principalmente. Después de realizarse una analítica, destacan como parámetros más elevados la creatinfosfosinasa y transaminasas. Se le practicó un estudio neurofisiológico en el que aparece una afectación miopática. Ante este cuadro clínico, ¿qué efecto adverso se ha producido? Muy bien, así es. ¿Por qué da miopatía y rhabdomiólisis? ¿Por qué se da? Porque estos fármacos producen miopatía y rhabdomiólisis. ¿De qué está formado la membrana celular? Y triglicéridos también. Entonces, cuando damos estos fármacos, estamos evitando la formación de la membrana celular a nivel de músculo, lo cual puede haber un debilitamiento y relacionarse con la miopatía y luego la rhabdomiólisis, porque no hay un aporte necesario de los triglicéridos y los colesterol. Muy bien, entonces las transaminasas nos sirven para medir la afectación hepática
y la creatina para a nivel muscular. Bien, hemos terminado. ¿Preguntas? Al salir se las comparto, se las subo Muy bien, por favor, solo unos avisos. El grupo 1A y 1A, 1 y 2A, 307A, 3 y 4, 307B, 5, 6 y 1B, 318, y el resto aquí, en los locales. Pero yo se los mando por la plataforma. Sí, solo les doy ese aviso. Y lo otro, que vamos a tener 40 minutos y 40 minutos y luego de 10 minutos ya no vamos a poder entrar. Entonces, por favor, tienen que tratar de venir entre las 7 y las 7 y 10, y si a las 7 y 11 vienen, vamos a tener que diferir su actividad. 5 preguntas por cada tema. Muy bien, que les vaya bien.